Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 31, versículos 17 al 19. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. En el capítulo anterior, vimos que Jacob decide regresar a la tierra de sus padres y le contó a Raquel y a Lea sus razones por las que él tomó esa decisión. Mencionamos que fue por cosas que él oyó que decían los hijos de Labán, lo que él observó con la actitud de Labán hacia él, que ya no era la misma. Y además, lo más importante es que Dios le había dicho en un sueño que regresara a su tierra. Además, vimos que Raquel y Lea respaldaron la decisión de Jacob, lo apoyaron y le dijeron a Jacob: todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Una esposa que complace al Señor apoya y motiva a su esposo. Claro, esto con tal de que él sea un buen esposo, un buen marido. En mi opinión, el secreto de un buen matrimonio es aquel en el que el marido, el esposo, tome decisiones que complazcan al Señor, en el que el Señor, Dios Jesús, sea su centro. Cuando el hombre, que es la cabeza del matrimonio, cuando el hombre tiene a Jesús como su centro, como su base, la mujer lo sigue. Y si eres una mujer soltera y estás escuchando esto, ¿qué es lo que debes buscar en un hombre? Que éste tenga a Jesús como su centro, que siga al Señor. Y asimismo, un hombre debe buscar a una mujer que también tenga a Jesús como su centro y que tome decisiones que complazcan al Señor. Si quieren, puede leer el capítulo 31 de Proverbios, capítulo 31, versículos 10 a 31, que habla de la mujer hacendosa. Los parientes deben dar un buen ejemplo a los hijos, porque los hijos, aunque no lo crean o no se den cuenta, los hijos están siempre observando, están mirando y generalmente hacen lo que sus padres hacen. A veces terminan actuando como ellos. Pero bueno, regresando al tema, aquí en el versículo 17 quiero que noten una cosa, donde dice: entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en el camino todo su ganado. O sea, miren cómo aquí se repite sus hijos, sus mujeres, su ganado y todas las posesiones que él había acumulado, el ganado que él había adquirido. O sea, todo esto le pertenecía a Jacob. Él se lo había ganado por su propio trabajo. Él no le quitó riquezas a nadie. Eso le pertenecía a él. Pero vamos a ver más adelante que Labán se lo reprocha. Y veremos cómo Labán se le va a salir decir lo que él en realidad sentía. Él sentía que todo eso era de él, no de Jacob. Cuando aquí el que escribió las Escrituras, ¿quién fue el que escribió estas palabras? Moisés. Lo que él escribió es que claramente dice que todo esto le pertenecía a Jacob. Se lo ganó con su propio esfuerzo. Entonces en el versículo 19 dice: mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, ¿qué hizo Raquel? Ella robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Aquí los ídolos domésticos se le dice terafín, que son pequeñas imágenes guardadas en muchos hogares antiguos.
eran utilizados para la adivinación y supuesta protección. Como lo dice en Ezequiel, capítulo 21, versículo 21. Se los voy a leer. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al comienzo de los dos caminos, para emplear la adivinación. Sacude las flechas, consulta con los ídolos domésticos, observa el hígado. Aquí hablan del rey de Babilonia y cómo usaban los ídolos domésticos y hacían adivinación con esto. Dice que consultaban con los ídolos domésticos, con estos terafines. En inglés es terafins. Estos ídolos domésticos estaban vinculados con los derechos de herencia. La posesión de los terafines podría presentarse en la corte para probar la herencia dentro de ciertas culturas del Cercano Oriente. Generalmente los primogénitos de los líderes son los que heredaban los terafines, o sea, los ídolos domésticos. Pero las mujeres en esa época no recibían nada de la herencia, eran los hombres. Debemos entender que en aquella época la gente era bien politeísta, o sea, creían en varios dioses, no eran monoteístas, no creían en un solo Dios, como el Dios de Abraham. Y estas imágenes o estatuas pequeñas de dioses paganos, los ídolos domésticos o terafines, tenían ciertas áreas específicas en las que se creía que les brindaba protección y cosas pues a la gente que creía en eso. Y el líder de cada clan que dominaba ciertas áreas en donde estaban esos dioses, tenían en sus casas las imágenes de las estatuas, imágenes de estos dioses, y esto se lo pasaban de generación en generación. Esto según las costumbres y tradiciones de aquella época, según las tabletas de Nutsi. En el versículo 19, estos ídolos domésticos eran paganos, definitivamente. Eran objetos de idolatría. Raquel tomó sin permiso estos objetos paganos. ¿Por qué Raquel se robó esos objetos? Aquí donde dice que Raquel robó los ídolos domésticos, en hebreo la palabra robó lo que quiere significar es que tomó algo secretamente sin que nadie se diera cuenta, o sea, en secreto. Entonces, ¿por qué Raquel hizo esto? Muchos dicen que fue para enseñarle un mensaje a su padre de que parara la idolatría a esos dioses paganos. Otros dicen que fue porque ella, antes de tener a José, a su hijo, ella antes era infértil y estas imágenes de idolatría o terafines representaban en su mayoría dioses masculinos y la mayoría imágenes de diosas de fertilidad y de salud. Se dice que en su desesperación por tener más hijos, se dice que ella a lo mejor creía que estos objetos de idolatría le ayudarían a poder concebir. Pero pienso que si fuese así, Raquel debería de haberse dado cuenta de que Dios era su único y verdadero ayudante, porque todos sabemos que Dios es el creador. Él es el creador. Ella debió haberse dado cuenta por cómo este Dios había protegido y le había dado prosperidad a Jacob. O sea, ¿qué podrían hacer estos ídolos, estas estatuas? Ella sabía que José era una respuesta a su oración a Dios por tener hijos, porque ella se la pasó rezando por eso, y Dios la oyó. Esto aparece en Génesis capítulo 30, versículo 22, porque después de 6 años de ser estéril,
Dios abrió su vientre y a través de la fe sus rezos fueron respondidos, sus rezos se cumplieron. En mi humilde opinión, no creo que fue por esto. Otra razón, otra posible razón podría haber sido que Raquel quería asegurar su herencia en las actividades de su padre, que ya fueron entregados a los hijos de Labán. Y como mencioné, en los registros encontrados en Nuzi, las tabletas de Nuzi, N-U-Z-I, en Mesopotamia, muestran que en la era de los patriarcas, el tener esos dioses domésticos de la familia significaba que el líder, o sea, ese líder tenía en derecho a las propiedades de su padre. Los textos cuneiformes de Nuzi en Mesopotamia también revelan que los dioses domésticos fueron heredados por los hijos a la muerte del padre y no por las hijas. Esta fue probablemente la razón principal por la que Labán estaba decidido a tenerlos de vuelta. O sea, en Génesis capítulo 31, versículos 30, y vamos a ver más adelante en el versículo 33 a 35, en donde Labán va tras Jacob y se confronta con él. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí se va a revelar la profundidad de su apego a estos ídolos y también su determinación de reclamarlos. Vamos a ver cómo todo esto demuestra el carácter manipulador y explotador de Labán, en el que las posesiones materiales tienen prioridad sobre las relaciones familiares, sobre su familia. En mi humilde opinión, para mí, esto fue como una excusa, porque en realidad él quería ir tras Jacob para reclamar y reprocharle, pero esto lo veremos muy pronto. Otra razón por la que se dice que Raquel robó estos ídolos es que fue por despecho hacia su padre. Si vamos a Génesis, en el capítulo 31, versículos 14 al 16, ¿qué es lo que dice allí? Allí es donde Raquel le responde a Jacob y le dice que Labán las había tratado como extranjeras. Se los voy a leer. Dice, pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Y cuando dice aquí, ha consumido el precio de nuestra compra, que ha consumido, o sea, se gastó todo, está refiriéndose a todos los años que Jacob tuvo que trabajar como pago para poder casarse con Raquel, que al final de cuentas terminó siendo, o sea, debido al engaño de Labán, 7 años por Raquel y terminó casándose con Lea y entonces trabajó 7 años más. En mi humilde opinión, pienso que esta fue la razón por la que Raquel se robó estos ídolos. Por despecho a su padre, a Labán, por lo que les había hecho. Y bueno, y lo dice ahí, ella lo dijo aquí en Génesis 31:15. Opino, esta es una opinión, que si la razón por la que Raquel se robó estos ídolos domésticos fue por su desesperación por la fertilidad y la decisión de ella de recurrir a la idolatría para poder tener más hijos y todo eso. Si fuese así, esto pudiese servir como una historia de advertencia contra los peligros de la confianza y la superstición que está fuera de lugar. Y si fuese que Raquel quiso recurrir a esto, a la idolatría de estos terafines, esto hubiese sido inútil y contraproducente. O sea, a fin de cuentas, no se sabe exactamente por qué ella robó estos objetos de idolatría, pero si fue por esta razón, esto
nos enseñaría que no se debe poner fe en estas cosas materiales, porque estas son supersticiones. Eran dioses falsos y paganos. Se debe poner fe en la providencia de Dios. Dios es todo lo que necesitamos. Él es nuestro pastor, Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad. Lo que demostraría esta acción de Raquel, si es porque se lo robó por creer en estas cosas, demostraría el hecho de que ella estuviese subestimando la suficiencia de Dios y estuviese recurriendo a planes humanos, o sea, al engaño, algo que las escrituras registran constantemente, pero nunca aprueban. Aquí no se dice que Dios aprobó todo esto. Por otro lado, Labán seguía sus costumbres paganas y veremos que para él recuperar estos objetos de idolatría era importante. Hay que ver que con todo y que Labán en algún momento, o sea, como fue en Génesis capítulo 30, versículo 27, en algún momento Labán reconoció que el resultado de la prosperidad de él, o sea, de Labán, fue el resultado de todo lo que Jacob hacía. En todo lo que Jacob ponía a mano, él fue bendecido por Dios. Y de que esto era por el Dios de Jacob, la providencia de Dios. Y con todo eso, Labán seguía con sus costumbres paganas adorando a otros dioses. Como quien dice, él reconoció el poder de Dios, pero como podemos notar, según las escrituras, o sea, no parece que él lo llegó a aceptar. En Génesis 30, versículo 27, dice, pero Labán respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Esto le dijo Labán a Jacob. Todas estas opiniones de los comentaristas, el por qué Raquel se robó estos ídolos, en realidad, como no se menciona exactamente aquí, excepto por el comentario que Raquel hizo, que es por el que más me inclino, que fue por despecho a su padre. Lo importante es ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar con todo esto de los ídolos domésticos. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria? Todo esto se puede resumir en que la idolatría es un pecado. Si vamos a Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 5, y al primer libro de Samuel, capítulo 15 y 23, se los voy a leer rápidamente. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 5, esto habla de los 10 mandamientos, y nos dice, versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí mismo dice, la idolatría es cosa seria. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto habla de la desobediencia de Saúl, pero aquí claramente dice, la rebelión es como el pecado de adivinación, creer en esas supersticiones y la magia negra, magia blanca, todas esas cosas.
y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. A lo largo de la historia, a pesar de todos los fracasos humanos, ya que somos todos pecadores, los propósitos del pacto de Dios siguen avanzando. Dios protege a Jacob, expone a los ídolos y lleva a la familia de forma segura a Canaán. En conclusión, los ídolos ocultos, todo lo que valoramos por encima del Señor, todo esto deben ser abandonados. ¿Cuáles son tus ídolos ocultos? ¿A qué cosas le das prioridad antes que al Señor? ¿Te la pasas en las redes sociales en vez de separar un tiempito para el Señor? Videojuegos, alcoholismo, drogas, adicciones, el dinero, tantas cosas que son objetos de idolatría. Los voy a dejar con una cosa para finalizar. Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21. Se los voy a leer desde el versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Y esta es la palabra de Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.